Las decisiones que importan, explicadas fácil y rápido. Las leyes, los debates y acuerdos que afectan tu vida, te las contamos de manera clara, directa y sin vueltas. Esto es ADN Legislativo. La semana pasada no hubo ADN legislativo porque corríamos el riesgo de que la noticia central, la reforma a las pensiones, desactualizara el capítulo completo. Pero a estas alturas el riesgo sigue siendo el mismo. Así que aquí vamos. Soy Juan Espinosa. Este es el ADN legislativo de esta semana. ADN Legislativo. El retorno de las labores del Congreso tras el receso de Navidad y Año Nuevo ha tenido un solo tema protagónico: la reforma a las pensiones. Hace ya 2 semanas la comisión acordó votar, pero incluso esa votación corrió peligro por los factores técnicos que rodean al acuerdo. En hechos inéditos, los senadores destinaron trabajo durante un fin de semana para poder arribar al acuerdo y para poder avanzar finalmente en este trámite. Entonces se llegó al acuerdo y la Comisión de Trabajo aprobó en general y en particular la reforma y los contenidos que se acordaron con el gobierno. Tras la Comisión de Trabajo es la Comisión de Hacienda ahora que debe despachar su parte de la reforma. Son técnicamente unos 50 artículos más una serie de indicaciones adicionales que presentó el gobierno tras la exposición del Consejo Fiscal Autónomo, que detectó 11 riesgos en el proyecto y donde queremos destacar 2. Pero antes, partamos por recordar las características del nuevo sistema previsional. En lo que respecta a la cotización de los empleadores, ahora van a aportar un 7% adicional al salario, sumado a lo que ya aportan, dando un total de 8,5 puntos porcentuales. Este aporte se distribuye en 4,5% para el ahorro individual del trabajador, 2,5% al seguro de invalidez y sobrevivencia, que además incluye compensaciones para las mujeres, y un 1,5% a un préstamo al Estado que después se va a devolver con intereses según los años cotizados. En lo que respecta a los fondos generacionales, este nuevo sistema reemplaza a los multifondos actuales. De esta forma, hay un ajuste al riesgo según la edad del afiliado, volviéndose evidentemente más conservador cerca de la jubilación. En lo que respecta a la pensión garantizada universal, esta va a aumentar a 250.000 pesos y va a beneficiar al 90% de los hogares más vulnerables. Además, se van a incluir gradualmente a más grupos, como es el caso de mayores de 65 años y beneficiarios de leyes reparatorias. Sin embargo, la reforma no termina con la industria de las AFP. El acuerdo no dio para tanto. No obstante, se establecen reglas y limitantes para el sector privado, por ejemplo, lo relacionado con las comisiones y las multas. Pero también se apunta a generar una movilidad dentro de la industria con el ingreso de nuevos actores. Y ahí podría ser, en un asunto para marzo, que ingrese una AFP estatal. No obstante, en los últimos días el gobierno no solo ha destinado esfuerzos a alcanzar acuerdos con la oposición en el Senado, sino también a desmentir informaciones que circulan a través de redes sociales. Escuchamos a la ministra del ramo, Janet Jara. En relación a los APB, nadie se los va a quitar. Lo que va a ocurrir con los APB es que van a seguir existiendo tal cual hoy. Si uno tiene hoy día un APB en un multifondo, va a tener que elegir el fondo generacional en el que lo va a dejar. Y si no lo elige, se va a quedar depositado en el que le corresponde a su edad. Nadie se los va a quitar. Y lo segundo que se ha preguntado es respecto de si este aporte que van a hacer los trabajadores y que con posterioridad se les va a reembolsar es o no heredable. Se siguen las mismas reglas del sistema de pensiones. Si una persona fallece y tiene personas que dependen de ella, puede generarles una pensión de sobrevivencia. Si esa persona no tiene estos beneficiarios de pensión de sobrevivencia, ese aporte que hizo al sistema va a formar parte de su masa hereditaria y va a ser herencia. Explicado todo esto, hablemos de los riesgos. El Consejo Fiscal Autónomo detectó 11 peligros. Hay mucho tecnicismo, pero hay 2 que son relativamente importantes de considerar. El primero es que el CFA alertó que los cambios en la cotización tendrán un efecto en los gastos del Estado. Esto parece obvio, pero es que no solo por concepto de pensión garantizada universal el Estado va a desembolsar dinero para los ciudadanos, sino porque papá Estado también es empleador. Y en esta reforma previsional, el empleador entra al sistema a través del aumento en la cotización que explicábamos hace un ratito. Por ende, solo en lo que respecta a funcionarios municipales, funcionarios de la educación, funcionarios de la salud, el Estado va a ser tocado adicionalmente en sus arcas a través de la reforma previsional. Lo segundo, y lo más llamativo de todo esto, es que el Consejo Fiscal Autónomo ha recomendado iniciar estudios en la línea de avanzar en una eventual modificación de la edad de jubilación en Chile.
Así lo expuso el presidente del CFA, Jorge Rodríguez. Lo que proponemos es que se tomen distintos modelos y se proyecten los efectos fiscales que tendría ir mejorando eso. Y comparar esos efectos fiscales cómo ayudarían a la sostenibilidad general de esta reforma de pensiones. No estamos proponiendo un cambio en el proyecto a la edad de jubilación, sino que empezar a analizar el tema y sus efectos fiscales. Cuando tengamos esa información sobre la mesa, quizás nos vamos a ir convenciendo de que, aunque sea políticamente complejo, de que el efecto fiscal es tan importante que va a ser necesario avanzar en ello. No obstante, el Consejo reconoce que es necesario reformar el sistema previsional, básicamente porque no hacerlo es aún peor para los bolsillos del Estado. ADN Legislativo. Al día de hoy, la reforma previsional sigue en la Comisión de Hacienda, que tiene que no solo votar, sino además modificar algunos aspectos, pero que no va a transformar mayormente el proyecto. Aunque ya sabemos que se acordó, por ejemplo, modificar los años para la gradualidad en el aumento de las cotizaciones. Ya no van a ser 9 años, van a ser 11 años, pero solo si los ingresos tributarios no rinden lo esperado. Ahora, lo que se propone es que el alza de cotización, en lugar de ser 0,7 puntos porcentuales al cuarto año, sea de 0,5. El análisis de los ingresos fiscales de la ley antievasión se va a realizar al tercer año de vigencia de esa normativa. Después de la Comisión de Hacienda, la reforma va a llegar a la sala del Senado. En dicha instancia, los 50 senadores en ejercicio tendrán 10 minutos para intervenir en la sesión, 5 minutos para la votación en general y 5 para la votación en particular, lo que significa que a lo menos la sesión va a durar 500 minutos, 8 horas 20 de verborrea, que solo podrían ser modificados por el presidente del Senado en la previa de la jornada. Si el Senado alcanza los 26 votos necesarios, va a pasar a la Cámara de Diputados. Y aquí entra la novedad. Resulta que el Partido Republicano se ha negado constantemente a dar la unanimidad necesaria entre los comités parlamentarios de la Cámara Baja para interrumpir la semana distrital del 27 de enero, la última antes del receso del verano. Con el rechazo del sector más conservador del Congreso, no hay forma de sesionar para despachar la reforma a las pensiones, pero en la moneda tenían un as bajo la manga, porque el presidente de la República tiene una facultad especial que está amparada en la Constitución para pedir que las cámaras del Congreso sesionen. Y sí, este gobierno, que intentó en 2 ocasiones cambiar la Carta Magna, ahora tuvo que abrir el cajón para usar a la ley madre y obligar a la Cámara a trabajar. Así lo confirmó el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde. Como en febrero es un mes en que no sesiona el Congreso Nacional, de toda lógica que, enviado el oficio por el presidente de la República, la sesión se realice la próxima semana. La reforma de pensiones es una norma que contiene ciertos quórum que deben ser cumplidos. En este caso es más de la mitad de los parlamentarios en ejercicio de ambas cámaras. Estamos trabajando con el objeto de tener el respaldo suficiente para su aprobación a través de un diálogo constructivo que ha permitido ir despejando algunas dudas que existían. Algo que a los republicanos no les gusta para nada. Escuchamos al diputado Luis Fernando Sánchez. Hay más de 600 páginas de comparado, salieron más de 750 páginas de la Comisión de Trabajo, otras tantas más van a salir de Hacienda, van a ser por lo menos 2.500 páginas de material respecto a esta reforma de pensiones, y que el presidente Boric y sus amigos en Chile Vamos pretenden que esto se tramite a la rápida, de forma infantil, de forma irresponsable. La verdad es que yo no entiendo que haya caído tan bajo el presidente de la República y lo intenta ahora hacer uso de una facultad excepcional que no ha sido utilizada por un afán político electoral. Con esto, entonces, a la espera del despacho de la Comisión de Hacienda, el Senado ya tiene previsto votar el martes la reforma a las pensiones y la Cámara, ahora por obligación, lo va a hacer el miércoles. El eventual rechazo de alguna votación en la Cámara llevará una parte, o llevará toda la reforma previsional, a una comisión mixta. Vamos a escuchar al vicepresidente de la Cámara de Diputados, Eric Aedo, quien garantiza que el escenario en marzo es mucho más complejo. Ahora, yo no descarto a esta altura que sea miércoles y jueves. Y si eso obviamente es necesario, vamos a estar. El momento es ahora. Si esto se rechaza hasta el mes de marzo, luego de 12 años de discusión, nuevamente la política le va a volver a fallar al país, porque veo difícil a partir de marzo que este acuerdo se mantenga en pie. ADN Legislativo. 2 noticias más ocurridas durante esta semana. El Congreso despachó a Ley de la República el proyecto de reparación de la deuda histórica del magisterio. Este proyecto contempla un pago único de 4,5 millones por docente, los cuales serán reajustables por año, pero también transmisibles para quienes tengan calidad de titulares de solución y fallezcan durante el periodo de pago correspondiente. Solo en este caso
van a ser heredables. El pago se va a realizar de forma progresiva, empezando por las personas de mayor edad y avanzando por grupos de forma anual hasta llegar a aquellos más jóvenes. Previamente, el Ministerio de Educación elaboró un listado llamado Registro de Docentes Traspasados, en el cual se incluyó a un gran número de personas afectadas por el traspaso que generó la deuda histórica. Para aquellas o aquellos que no estén inscritos, el gobierno anticipó que pronto se va a abrir un nuevo proceso de registro. Y uno de los tantos autogoles del gobierno ahora está en el Tribunal Constitucional y afecta directamente al Congreso. El TC acogió a trámite durante esta semana los requerimientos de la oposición contra la senadora socialista Isabel Allende, tras el fallido intento de compra por parte del Estado de la casa del expresidente Salvador Allende en la comuna de Providencia. La senadora figura, al igual que la ministra de Defensa Maya Fernández, como copropietaria del inmueble, que volvemos a insistir, el gobierno intentó comprar para convertirla en una casa museo. El problema en todo esto es obvio. Constitucionalmente no se le permite a parlamentarios ni a ministros celebrar contratos con el Estado. Y en este caso, el Ejecutivo con la familia Allende alcanzaron además a firmar la compraventa de la residencia, no habiéndose traspasado dinero alguno una vez se detectó toda esta irregularidad. En el caso de la legisladora, el Tribunal Constitucional podría destituirla, y en el caso de la ministra de Defensa, diputados de oposición no descartan una acusación constitucional para no solo sacarla del cargo, sino también inhabilitarla por 5 años para cargos públicos. Esto fue ADN Legislativo. La política como debería contarse. Disponible en adn.cl y plataformas digitales.